Hola, continuamos con el curso Ser criminólogo en la sociedad actual, en el módulo tercero que dedicamos al criminólogo la mediación penal. Os recuerdo que este módulo estaba partido en dos partes, una primera parte que ya vimos en el vídeo anterior y la de hoy que vamos a dedicar al criminólogo como mediador en el ámbito penal. Para tratar esta parte nos hemos fijado tres objetivos. El primero, hacer una aproximación a la mediación penal y sus características. El segundo, descubrir cuál es el papel del criminólogo en la mediación penal. Y el tercer y último objetivo, entender el procedimiento de la mediación penal dentro del proceso. Hemos estructurado esta segunda parte en 4 puntos. La definición y características de la mediación penal, el papel del criminólogo como mediador, la regulación actual de la mediación en el ámbito penal y el procedimiento de mediación dentro del proceso penal. Abordamos, por tanto, la definición de mediación y sus características. Si nos planteamos qué es la mediación, existen multitud de definiciones, igual que pasaba con la justicia restaurativa, siendo esta la que os pongo aquí, la que os propongo del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, en su recomendación 99 del año del 19, que la define como proceso donde la víctima y el ofensor pueden participar voluntaria y activamente en la resolución del conflicto producto de un crimen a través de la ayuda de una tercera persona llamada mediador. Esta definición del Comité de Ministros del Consejo de Europa nos da el mapa subjetivo de la mediación. Aparece delincuente y víctima en una posición de dualidad y luego el mediador en medio en una forma de facilitador del acuerdo y acercamiento a las víctimas por medio del diálogo. Por tanto, la mediación se puede entender como un proceso bilateral, un procedimiento bilateral donde está la víctima y el infractor en posiciones de igualdad, como luego veremos, y además aparece el mediador de una forma imparcial y neutral cuyos fines van a ser alcanzar la pacificación del conflicto, bajar el nivel de conflictividad, acercar a las partes por medio del diálogo y lograr que lleguen a un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Para entender estos fines del mediador y también de la mediación, tenemos que entender el delito de una manera muy amplia, no solo como una infracción al ordenamiento jurídico, sino también en su dimensión social, como un conflicto entre dos partes, víctima e infractor. El delito produce un dolor en la víctima que ha producido el infractor directamente, con lo cual se produce una lesión en esa relación y esa es la dimensión social del delito. Y es la que la mediación como instrumento de justicia restaurativa quiere reparar. Los principios del procedimiento de mediación son básicamente los que os pongo en esta diapositiva. En primer lugar, es un procedimiento voluntario. Es decir, las partes tienen que, de manera libre, consentir participar en un procedimiento de mediación y no pueden estar obligados de ninguna forma, si no sería inválido el procedimiento. Además, es confidencial, lo que quiere decir que todo lo que se diga en el procedimiento de mediación y lo que se aporte es confidencial y no se puede tener en cuenta en un posible y posterior proceso de mediación, judicial. Además, rige el principio de oficialidad, lo que viene a decir que en la mediación en España tiene que ser remitida por un órgano jurisdiccional y atendida en los equipos de mediación, que también son llamados equipos técnicos en el proceso penal de menores. Además, debe respetar los derechos y garantías del sistema penal, lo que viene a decir que la mediación y la atención a la víctima y al victimario no puede desplazar lo que se ha conseguido en el sistema penal en cuanto a derechos y garantías en los sistemas penales democráticos actuales. La flexibilidad es una característica muy típica del procedimiento de mediación que la hace válida para todo tipo de ilícitos, para todo tipo de víctimas y también de infractores e incluso válida para diferentes culturas jurídicas. Y por último, existe dualidad de posiciones, como hemos dicho, víctima e infractor, en posiciones de igualdad que se tiene que mantener y el mediador se tiene que ocupar de ello durante todo el procedimiento de mediación. En cuanto al segundo punto, el papel del criminólogo como mediador penal, podemos decir que qué se entiende o qué características o qué condiciones tienen que tener los mediadores en general. Un mediador penal, ¿qué tiene que tener? Bueno, pues no existe unanimidad para entender los requisitos exigidos para un mediador. A pesar de que existe mucha normativa internacional y también nacional, no hay un criterio único para entender cuáles son los requisitos necesarios para ejercer de mediador penal. Lo que sí que está claro, y sí que existe unanimidad, es en entender que hace falta una formación genérica de ámbito universitario que te dé pie a pasar a una formación más específica en el ámbito de la mediación.
En España, las comunidades autónomas que tienen delegadas competencias en materia de justicia y también los colegios profesionales han tenido un papel muy importante en establecer los requisitos que se exigen a un mediador para que pueda ejercer de mediador en un proceso penal. Un ejemplo de esto que acabo de decir es la labor que ha realizado el Ilustre Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunidad Valenciana, que además ha sido el primero en constituirse en toda España. Y este colegio ha defendido la oportunidad de que los criminólogos puedan ejercer de mediadores. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues participando en un proyecto piloto de mediación penal en la ciudad de Valencia, en la ciudad de la justicia, en la que son 12 los criminólogos que participan trabajando en este proyecto piloto que se está llevando a cabo bajo el auspicio del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué aporta el criminólogo a la mediación penal? Bueno, pues en este nuevo escenario que nos aporta la justicia restaurativa, el criminólogo como experto en victimología, en atención a la víctima, cumple de manera extraordinaria el papel del mediador en el ámbito penal y también en el penitenciario. Su formación en el tratamiento del delito, de la víctima, del infractor y también como papel fundamental en la prevención del delito lo hace ideal para que pueda ocupar un puesto de mediador en el ámbito penal. En cuanto a la regulación actual de la mediación en el ámbito penal en España, tenemos que decir que existe una disparidad. En el ámbito de adultos no existe una regulación de la mediación penal como puede ser en el ámbito de menores, que ahora veremos, aunque sí que se contempla en la reciente Ley 4 de 2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, que la contempla como una posible actuación de los servicios de justicia restaurativa. Sin embargo, en el ámbito penal, en el año 2000, en el ámbito penal de menores, sí que la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor y su reglamento de desarrollo la regulan de una manera no muy amplia, pero por lo menos suficiente. El último punto lo vamos a dedicar al procedimiento de mediación dentro del proceso penal. Tampoco existe una regulación que nos diga cuáles son las fases de procedimiento de mediación, aunque por la práctica y la experiencia de los proyectos piloto llevados a cabo podemos decir que son estas las fases de las que se componen. En primer lugar, se tiene que seleccionar el asunto y ofrecerle a las víctimas y al victimario la oportunidad de derivar a mediación. Una vez han dicho que sí, se deriva el asunto al equipo de mediación, se contacta con las partes y se hace un orden de prelación de llamadas, siendo normalmente primero al delincuente y luego una llamada a la víctima. Una vez que las dos han aceptado, siguen las siguientes fases. Hay una fase de contacto con el equipo de mediación, una fase de acogida en la que de manera individual son atendidos ya en el juzgado, luego un encuentro dialogado entre víctima e infractor que puede ser directo o indirecto dependiendo de las circunstancias, una fase de acuerdo en el supuesto que se llegue a tal acuerdo y luego la ejecución por parte del delincuente del acuerdo que se haya llegado a cabo. Hemos llegado al final de esta segunda parte del módulo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que lo que os hemos dicho en este vídeo os sirva de ayuda. Muchas gracias.